Quita tus sucias manos negras de mi banco. La mujer del abrigo de diseño retrocedió cuando Terence Coleman se acercó a la parada del autobús. La lluvia golpeaba el pavimento agrietado. Su uniforme de conserje estaba empapado. Sus hombros temblaban con sollozos. Había estado llorando antes de que él llegara, pero en cuanto vio su piel, la pena se transformó en asco. Solo quería ver si está bien. Señora. Ha estado llorando. De acuerdo. ¿Tengo cara de necesitar la ayuda de alguien como usted? Se rió con amargura, aún con lágrimas en los ojos. Un conserje negro. ¿Qué podría ofrecerme? Terence no dijo nada. Metió la mano en el bolsillo. $2 arrugados. Sus últimos $2. Los depositó con cuidado en su mano temblorosa para el autobús. Señora, es un largo camino con esta lluvia. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. 6 meses después, esta misma mujer estaría en un tribunal sosteniendo su destino en sus manos. Y Terence Coleman finalmente lloraría, no por su crueldad, sino por su redención. El despertador sonó a las 5:15 de la mañana, sujeto por cinta adhesiva y terquedad, como su dueño. Terence Coleman rodó fuera del sofá, con los huesos doloridos por otra noche sobre resortes que se habían rendido años atrás. El dormitorio pertenecía a su madre ahora. Ella lo necesitaba más. Él caminó hacia su puerta, la entreabrió. Gladys Coleman dormía, su cabello plateado extendido sobre la almohada como un halo. 74 años. Demencia en etapa temprana, robando sus recuerdos uno por uno, como un ladrón demasiado paciente para atrapar. En su mesita de noche, 7 frascos de pastillas, medicamentos para la presión arterial, para la memoria, para la ansiedad que venía cuando no podía recordar dónde estaba. Terence los ordenó en silencio. Primero las pastillas azules, luego las blancas, luego las pequeñas amarillas que costaban más que sus compras semanales. Terence, ¿eres tú, cariño? Su voz aún estaba espesa por el sueño. Soy yo, mamá. Vuelve a dormir. ¿Ya llamaste a Jazz? No ha venido en tanto tiempo. Su mano se congeló sobre el pastillero. Jazz. Yasmín. Su hermanita. La llamaré luego. Mamá, tú descansa. No le dijo la verdad. Jazz no podía visitarla. Jazz estaba sentada en una celda del Centro Correccional de Bedford Hills, cumpliendo 3 años de una condena de 5 por un delito que no cometió. Terence terminó las pastillas y se fue a la cocina. Hoy había avena, la barata, no las instantáneas con saborizantes artificiales. La avena de verdad costaba menos si tenías tiempo de cocinarla. No tenía tiempo. La hacía de todos modos. En la puerta del refrigerador, sujeta por un imán con forma de cruz, había una fotografía. Terence, a los 22 años, con uniforme de paramédico, sonriendo en su ceremonia de graduación. El brazo de su padre sobre su hombro. Su madre llorando de alegría. Jazz, con solo 19 años, sosteniendo un cartel que decía, «Mi hermano salva vidas». Eso fue hace 16 años, antes de que todo se derrumbara. Terence tocó la foto y luego retiró la mano. «Lo siento, papá», susurró. «Lo intento». El autobús retumbaba por el norte de Filadelfia mientras el amanecer rasgaba el cielo. Terence iba atrás, invisible entre la multitud de la madrugada. Obreros de la construcción, enfermeras del turno de noche que volvían a casa, un hombre sin hogar durmiendo en 3 asientos, tranquilo, cada uno luchando por su cuenta, demasiado cansado para juzgar. Era el único momento del día en que Terence se sentía visto, porque allí nadie lo miraba. Sacó su teléfono. Un mensaje sin leer de un recluso de la correccional de Bedford Hills, programado para las 18:45 de hoy. Jazz. Sus 15 minutos semanales. Había trabajado turnos dobles durante 3 años para poder pagar esas llamadas. $15 por persona, más dinero del economato para que ella pudiera comprar jabón que no le dañara la piel, más honorarios de abogados por apelaciones que no llegaban a nada.
El autobús se detuvo frente a una reluciente torre de cristal y acero. Mercer and Associates, 52 plantas de ambición corporativa. Terence entró por la puerta de servicio. Mañana Tommy, el guardia de seguridad, asintió desde su escritorio. 63 años. Trabajó aquí más tiempo del que la mayoría de los ejecutivos llevaban vivos. Te ves cansado, hermano. Dormiré cuando mamá mejore. ¿Y cuándo será eso? Terence no respondió. Ambos lo sabían. El piso 52 relucía bajo el trapeador de Terren. Empezó a las 6 de la mañana y terminó antes de que llegaran los ejecutivos a las 8 de la mañana. Trabajo invisible para gente invisible. Encontró un billete de $100 debajo de uno de los escritorios. Ni lo dudó. Lo llevó directo a objetos perdidos. «Estás loco, tío». León, su compañero de trabajo, negó con la cabeza. Nadie se habría enterado. Yo sí. León se rió. Por eso estás arruinado. Demasiada conciencia, poco sentido común. Quizás. Pero el padre de Terren le había enseñado algo antes de morir. La integridad no es lo que haces cuando te ven. Es lo que haces cuando no te ven. William Coleman, padre, vivía según esas palabras. Probablemente también murió por culpa de ellos. Un ataque al corazón a los 58, trabajando en 3 empleos para mantener a su familia a flote. Terence tenía 38 años ahora. La misma trayectoria, los mismos huesos cansados. Terminó de fregar, empezó con los baños de los ejecutivos. Fue entonces cuando lo oyó. Gracias, señor Coleman. Que tenga un buen día. Levantó la vista sobresaltado. Craig Ashford, 35, ejecutivo junior con ojos amables y un reloj caro. Una de las pocas personas en este edificio que se molestó en leer las etiquetas con los nombres. Usted también, señor Ashford. Craig asintió y se alejó. Ashford. El nombre no le decía nada a Terence entonces. Solo otro hombre blanco con traje, un poco menos terrible que los demás. No sabría la verdad hasta dentro de 6 meses. Para entonces, sería casi demasiado tarde. La llamada telefónica llegó durante su hora de almuerzo. Terence estaba sentado en el armario de suministros, el único lugar con suficiente privacidad para llorar si lo necesitaba, lo que hacía a veces. No es que lo admitiera nunca. Señor Coleman, soy Patricia Patterson del Centro de Cuidados Sunny Meadows. Se le encogió el estómago. ¿Está bien mi madre? Físicamente está bien. Una pausa. Pero tuvimos un incidente esta mañana. Instalaciones no están equipadas para pacientes en su etapa. Tiene 2 opciones. Transferirla a una unidad especializada de atención de memoria o darla de baja a fin de mes. ¿Cuánto cuesta la unidad de atención de memoria? $8,500 al mes. La cifra lo golpeó como un puñetazo. Ganaba $2,100 en un buen mes. ¿Y Medicaid? Hay una lista de espera de 18 meses. 18 meses. Puede que Gladys no recuerde su nombre en 18 meses. Lo averiguaré, se oyó decir. Siempre lo hago. Colgó, se sentó en la oscuridad del armario de suministros. Por primera vez en 3 años, Terence Coleman se sintió realmente desesperanzado. Pero el universo aún no había terminado con él. Esa noche, otra carta lo esperaba en su buzón. Esta de un abogado. Sobre la oportunidad de apelación. Jasmine Coleman, caso número 2019, 7734. La abrió. Estimado señor Coleman, han surgido nuevas pruebas en el caso de su hermana que pueden respaldar los motivos de la apelación. Sin embargo, perseguir esta oportunidad requerirá contratar a un asesor legal competente. Costo estimado $15,000. $15,000. Terence estaba sentado a la mesa de su cocina, mirando 2 trozos de papel. El primero, la factura del centro de atención de su madre. El segundo, la oportunidad de libertad de su hermana. No podía permitirse ninguno de los dos. Definitivamente no podía permitirse ambos. Elige,
parecía susurrar el universo. El consuelo de tu madre o la justicia de tu hermana. Elige uno. Se llevó las manos a la cabeza solo por un momento. Solo para respirar. Luego se levantó, se puso su segundo uniforme y se fue a su turno de noche. El Ashford Grand Hotel brillaba como un palacio contra el horizonte de Filadelfia. Terence entró por la entrada de servicio como siempre. Edificio diferente, misma invisibilidad. El señor Barnes, el supervisor de piso, lo interceptó antes de que pudiera fichar. Coleman, estás de servicio en el ático esta noche. Gran recaudación de fondos mañana. Evento del juez Ashford. Todo tiene que ser perfecto o estás fuera. Sí, señor. ¿Y Coleman? Barnes lo miró de arriba a abajo con disgusto apenas disimulado. Intenta no tocar nada caro. Terence asintió. ¿Qué más podía hacer? Recogió sus productos de limpieza y subió. 52 pisos, el mismo número que su trabajo diario, irónicamente. Mientras trabajaba, escuchó chismes del personal. La jueza Eleanor Ashford, adinerada, esposo mayor, hijo, administra la mitad de los bienes raíces en Pensilvania. Escuché que vale millones. Miles de millones, probablemente. Esta gente no cuenta en millones. Terence siguió fregando. Había aprendido hace mucho tiempo que los problemas de los ricos no eran asunto suyo. No notó el nombre. No hizo la conexión. Todavía no. Llegó a casa a medianoche, encontró a su madre despierta, vagando por el apartamento. Mamá, ¿qué haces despierta? Lo miró con los ojos desenfocados. Estoy buscando a William. Se suponía que ya estaría en casa. William, su padre, muerto durante 10 años. Algo se quebró dentro del pecho de Terren. Papá solo llega tarde. Mamá, vamos. Vamos a llevarte de vuelta a la cama. La guió suavemente, la arropó, cantó el viejo himno que solía cantarle de niño. Amás ingrase. Qué dulce sonido. Sus ojos se cerraron. Sonrió como solía sonreír cuando el mundo aún tenía sentido. Terence se sentó a su lado hasta que su respiración se profundizó. Luego fue a la cocina, abrió la caja de zapatos que mantenía escondida encima del refrigerador. Dentro, su certificación paramédica estampada como revocada en letras rojas, fotografías antiguas, una carta de la Junta de Certificación de EMS de Pensilvania, incumplimiento de los procedimientos de informe adecuados, muerte del paciente, certificación revocada. Había intentado hacer lo correcto. Se reportaron prácticas sospechosas con medicamentos en un centro de salud de Meridian. Un paciente murió debido a esas prácticas, y de alguna manera, él fue quien lo perdió todo. El sistema lo había aplastado una vez. Intentaba aplastarlo de nuevo. Pero en el fondo de la caja había algo más. Una fotocopia del documento de sentencia de su hermana. Sus ojos encontraron el nombre que, de alguna manera, había pasado por alto antes. La jueza presidente, la honorable Eleanor Ashford. La mujer de la parada de autobús. La mujer a la que le había dado sus últimos $2. La mujer que lo había llamado sucio. Era la jueza que había enviado a Jazz a prisión. Terence miró el nombre hasta que se le nubló la vista. ¿Qué clase de mundo es este? El salón de baile del Ashford Grand Hotel brillaba como algo de un sueño que Terence nunca se había atrevido a tener. Lámparas de araña de cristal esparcían luz sobre mesas puestas con porcelana que valía más que su salario anual. Mujeres con vestidos que costaban más que las facturas médicas de su madre. Hombres con smoking riéndose de chistes que probablemente no tenían gracia. Bebiendo champán que probablemente no valía la pena. Y en el centro de todo, una pancarta, Fundación de Segundas Oportunidades, galerancia anual casi rió. Segundas oportunidades para personas que nunca necesitaron una primera. Se movió entre la multitud como un fantasma, recogiendo vasos vacíos, limpiando derrames, existiendo en los espacios entre sus visiones. Nadie lo miró. Nadie lo hacía nunca. Ese era el trato. Te vuelves invisible y te dejan quedarte.
Alcanzó una copa de champán en una mesa auxiliar. Levantó la vista, se congeló. Ella estaba a 20 pies de distancia. La jueza Eleanor Ashford, serena, pulida, diamantes en su garganta reflejando la luz de la lámpara. No la mujer rota de la parada de autobús. No la desconocida llorosa con las mejillas manchadas de rímel. Esta era alguien completamente diferente. Alguien poderoso. Alguien que sostenía vidas en sus manos y las dejaba caer sin bajar la vista. Sus miradas se encontraron al otro lado del salón de baile. La copa de champán de Eleanor se detuvo a medio camino de sus labios. Ella lo reconoció. Él lo vio. El destello de sorpresa, luego algo más. Vergüenza. Miedo. Dejó su copa, comenzó a caminar hacia él. Coleman. El señor Barnes apareció de la nada, agarrándolo del brazo. Suite 4B. Emergencia. Muévete. Se llevaron a Terence antes de que Eleanor pudiera alcanzarlo. Miró hacia atrás una vez. Ella se quedó paralizada entre la multitud, viéndolo desaparecer por la puerta de servicio. Suite 4B no era lo que esperaba. Ni champán derramado, ni inodoro atascado, ni el desastre de un rico que el hombre invisible tuviera que limpiar. En cambio, encontró a una chica, de 17, quizá 18 años, agazapada tras la puerta del baño, agarrando un teléfono prepago, susurrando frenéticamente. Ella lo vio y palideció. Por favor, se le quebró la voz. Por favor, no les digas que estoy aquí. Terence evaluó la situación. Vestido de diseñador, rostro manchado de lágrimas. Zapatos caros tirados en un rincón. No estaba borracha, ni drogada, solo asustada, aterrorizada, en realidad. Me enviarán de vuelta, susurró. No puedo volver allí. Pasos en la suite. Alguien buscando. Una voz de hombre. Grace, tu abuela pregunta por ti. La chica, Grace, se pegó a la pared, temblando. Terence tomó una decisión. Entró al baño, cerró la puerta tras él y guardó silencio. Los pasos se detuvieron afuera y luego siguieron adelante. Cuando se fueron, Grace lo miró con desesperada gratitud. ¿Por qué me ayudaste? Ni siquiera me conoces. Reconozco el miedo cuando lo veo. Terence mantuvo la voz baja. ¿Estás a salvo? Todavía no. Tragó saliva con dificultad. Pero intento estarlo. Él asintió. No insistió. Pero entonces ella dijo algo que lo cambió todo. Ten cuidado con mi abuela. No es lo que parece. ¿Tu abuela? ¿La jueza Ashford? Los ojos de Grace eran viejos para su edad. Cree que está protegiendo a la familia. No sabe cuánto cuesta realmente proteger a la familia. Antes de que Terence pudiera responder, Grace salió por la puerta de servicio y le puso algo en la mano. $23. Todo el efectivo que tenía. Alguien me ayudó una vez, murmuró Terence, mirando el dinero. Supongo que estoy pagando por ello. Grace desapareció en la noche y Terence se quedó solo con más preguntas que respuestas. La jueza Eleanor Ashford, la mujer que lo había insultado, la mujer que había encarcelado a su hermana, la mujer cuya nieta acababa de pedirle ayuda. ¿En qué se estaba metiendo? 3 días después de la gala, Eleanor Ashford apareció en la puerta de Terren. Acababa de llegar a casa después de su doble turno. 18 horas fregando y siendo invisible. Su cuerpo le dolía en lugares que desconocía. Y allí estaba ella, de pie en el pasillo de su destartalado edificio, con un abrigo que costaba más que su alquiler. El señor Coleman. El juez Ashford. El silencio se extendió entre ellos como un alambre a punto de romperse. ¿Puedo pasar? Su instinto gritaba, no. Esta mujer había destrozado la vida de su hermana. Lo había mirado como si fuera menos que humano. Pero algo en sus ojos lo detuvo. Algo roto. Se hizo a un lado. Su apartamento era pequeño. Limpio, pero pequeño. El sofá donde dormía. La mesa de la cocina con sus sillas desparejadas. La foto en el refrigerador.
Eleanor miró a su alrededor sin juzgar. O tal vez solo se le daba bien ocultarlo. Te he estado buscando, dijo finalmente. Durante 6 meses. No me estaba escondiendo. No, supongo que no. Se sentó sin invitación en su cocina. Mesa. Le temblaban ligeramente las manos. Te debo una explicación y una disculpa, ninguna de las cuales será suficiente. Terence permaneció de pie, con los brazos cruzados, esperando. Eleanor respiró hondo. Esa noche, en la parada del autobús, estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi matrimonio se estaba desmoronando. Mi hijo se detuvo, se corrigió. Había asuntos familiares, asuntos desagradables. Acababa de firmar unos papeles que sabía que estaban mal, pero tenía demasiado miedo de negarme. ¿Qué papeles? Lo miró. Realmente lo miró. La orden de traslado de tu hermana a máxima seguridad. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. No lo sabía, dijo lentamente. No sabía que eras tú. No entonces. Lo sé. Eso es lo que lo empeora. La voz de Eleanor se quebró. Me diste tus últimos $2. No tenías nada. Y se los diste a la mujer que acaba de arruinar la vida de tu hermana. No sabías quién era yo. No querías nada a cambio. Solo viste a alguien sufrir y ayudaste. Terence no dijo nada. Esos $2 me llevó en autobús al hospital Jefferson. Me interné en el pabellón psiquiátrico esa noche. Hizo una pausa. Iba a terminarlo allí mismo, en esa parada. Y entonces apareciste. ¿Así que estás aquí para agradecerme? Estoy aquí para decirte la verdad. Eleanor lo miró a los ojos. Estoy aquí porque durante 6 meses he cargado con esta culpa y ya no puedo cargarla sola. Y estoy aquí porque quiero ayudarte como tú me ayudaste. ¿Ayudarme cómo? Tu madre necesita atención que no puedes pagar. Puedo hacer llamadas. Puedo cubrir los costos. Puedo. ¿Y mi hermana? Eleanor se quedó quieta. Es inocente. Terence dijo, lo sabes, ¿verdad? Lo sabías cuando la sentenciaste. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tenía miedo, susurró Eleanor. Mi hijo, Richard, tenía influencia sobre mí. Cosas que había hecho mal en el pasado, decisiones que había tomado bajo su presión. Si no hubiera sentenciado a Yasmín, me habría destruido. Así que la destruiste a ella. Sí. Eleanor no apartó la mirada. Y tengo que vivir con eso. Terence quería odiarla. Debería haberla odiado. Esta mujer le había quitado todo. Y ahora estaba sentada en su cocina ofreciendo dinero como si pudiera lavarle 3 años de vida a su hermana. Pero el odio le quitaba energía, y Terence estaba muy cansado. Mi madre, dijo finalmente. Puedes ayudar con mi madre. Pero esto no nos hace estar en paz. Esto no nos hace nada. Lo sé. Y mi hermana, hay una oportunidad de apelación. Nuevas pruebas. Eleanor sacó un sobre de su bolso. Este es un cheque por 15,000 pesos. No comprará su libertad. Solo la verdad puede lograrlo. Pero le comprará un abogado de verdad. Una oportunidad de luchar. Terence miró el sobre. 15,000 pesos, la cantidad exacta que necesitaba. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué ayudarías a la mujer que enviaste a prisión? Porque me ayudaste cuando yo no merecía nada. Eleanor se levantó, dejando el sobre la mesa. Porque una amabilidad como la tuya no debería desperdiciarse en alguien como yo. Y porque estoy cansada de ser una cobarde. Caminó hacia la puerta, se detuvo. Hay algo más que debes saber. Mi hijo Richard no es un buen hombre. Grace sabe cosas peligrosas. Si vas a ayudarla, necesitas entender en qué te estás metiendo. ¿En qué tipo de cosas? Del tipo que hace que maten a gente o la encarcelen por crímenes que no cometieron. La voz de Eleanor se endureció. Como tu hermana. Se fue. Terence se quedó en su apartamento vacío con un sobre lleno de dinero y la cabeza llena de preguntas.
Una semana después, Gladys Coleman se mudó a Sunrise Memory Care, un centro privado con jardines, personal amable y habitaciones que olían a lavanda en lugar de desinfectante. Lloró al ver la vista desde su ventana. Terence, cariño, ¿cómo lo lograste? Tengo una amiga, mamá. Una buena amiga. Gladys le tomó la mano. Hoy sus ojos estaban claros. Uno de esos días buenos. Siempre supiste encontrar lo bueno en la gente. Igual que tu padre. Terence sonrió. No le contó la verdad. Que su amigo una vez lo había llamado sucio. Que su amigo había encarcelado a su hermana. Algunas verdades eran demasiado pesadas para los días buenos. Esa noche, Craig Ashford llamó. Señor Coleman. Soy Craig de Mercer and Associates. Necesitamos hablar. Se encontraron en un restaurante lejos del centro. Craig parecía nervioso, no dejaba de mirar por encima del hombro. Sé que ayudaste a Grace a escapar de la gala. No estoy enojado. Estoy agradecido. Parecía asustada. Debería estarlo. Craig se inclinó hacia adelante. Mi padre, Richard, ha estado organizando una estafa a través de una empresa llamada Meridian Healthcare. Pacientes retenidos más tiempo del necesario. Facturación fraudulenta. Silencian a la gente que hace demasiadas preguntas. Silenciados. ¿Cómo? Tu hermana hizo preguntas. Hace 3 años, un paramédico en uno de los hospitales de Meridian intentó reportar muertes sospechosas. Ese paramédico lo perdió todo. A Terrence se le heló la sangre. Eso era yo. Craig abrió mucho los ojos. Tú. Reporté irregularidades en la medicación. Un paciente murió. Lo siguiente que supe fue que me culparon. Perdí mi certificación, mi carrera, todo. Entonces ya sabes de lo que es capaz mi padre. Craig sacó una carpeta. Grace ha estado reuniendo pruebas, pero necesitamos más. Necesitamos a alguien de adentro que pueda testificar. Y ese soy yo. Esa es mi abuela. Craig apretó la mandíbula. No sabe lo que ha hecho mi padre. En realidad no. Cree que está protegiendo a la familia. Si podemos mostrarle la verdad, ya sabe lo de mi hermana. Sabe que condenó a una mujer inocente. No sabe por qué. Craig deslizó la carpeta sobre la mesa. Mi padre la ha estado chantajeando durante años. Pero si ve el panorama completo, todas las vidas que ha destruido, podría finalmente ser lo suficientemente valiente para contraatacar. Terence miró la carpeta, a Craig, la desesperada esperanza en sus ojos. ¿Por qué haces esto? Es tu padre. Porque algunas deudas solo se pueden pagar con la verdad. Craig. Se quedó de pie. Y porque mi abuela no es la única que está cansada de tener miedo. Durante 3 semanas, Terence se permitió tener esperanza. Su madre prosperaba en las nuevas instalaciones. Los días buenos superaban a los malos. Recordaba su nombre, recordaba a Jazz, recordaba sonreír cuando lo visitaba. Quedaba con Eleanor para tomar un café 2 veces por semana. Reuniones extrañas y frágiles donde ninguno de los dos sabía muy bien qué hacía. Yo también fui invisible una vez, le dijo Eleanor. Un tipo diferente de invisible. De esos en los que todos te ven, pero nadie te oye. ¿Cómo escapaste de eso? No lo hice. Simplemente aprendí a hacer ruido de maneras que no pudieran ignorar. Ella lo miró. Sigues siendo invisible, Terence, pero no tienes que serlo. Presentó la documentación para su recertificación como paramédico. Una posibilidad remota, probablemente. Pero la apelación de Jazz avanzaba, y tal vez, solo tal vez, la verdad finalmente estaba abriéndose paso a la superficie. La esperanza era algo peligroso. Terence lo sabía. Se permitió sentirla de todos modos. La llamada de Grace llegó a medianoche. Terence, encontré algo. Algo importante. Estaba escondida en Nueva Jersey, quedándose con una amiga, viviendo del miedo y la adrenalina. Hay una conexión entre Pinehurst Wellness Center, Meridian Healthcare y los casos de mi abuelo. Pacientes que desaparecieron de los registros,
dinero que fluye a empresas fantasma, y hay una muerte. Una paciente que murió en circunstancias sospechosas. A Terrence se le hizo un nudo en la garganta. Alguien intentó denunciarlo. Un trabajador médico. Lo perdieron todo. Lo sé, dijo en voz baja. Era yo. Silencio. ¿Tú? La voz de Grace era baja. Eres la paramédica del expediente. No sabía que estaba relacionado con tu familia. Hasta hace poco. Entonces lo entiendes, dijo Grace. Entiendes por qué estamos luchando y lo que harán para detenernos. Terence lo entendió. Lo entendió mejor que nadie. A la mañana siguiente, encontró un documento en el bolso de Eleanor. Lo había dejado en la cafetería. Descuidada, a diferencia de ella. Carter Jasmine L. Número de caso 2019, 7734. El expediente de su hermana en la letra de Eleanor. Anotaciones en los márgenes. ¿Por qué tenía esto? ¿Por qué ahora? No pudo preguntar porque esa noche la trampa se cerró de golpe. La mañana empezó como cualquier otra. Terence fichó en Mercer and Associates, saludó a Tommy en el mostrador de seguridad, recogió su trapeador y su cubo. Normal, rutinario, invisible. Entonces aparecieron los guardias de seguridad. Terence Coleman. Ven con nosotros. No una petición, sino una orden. Lo escoltaron no a su piso habitual, sino a recursos humanos. 2 policías esperaban dentro. También el señor Barnes del hotel, y en un rincón, observando con fría satisfacción, estaba un hombre al que Terence no conocía. Richard Ashford. Señor Coleman. La voz del director de recursos humanos era monótona. Se le acusa de espionaje corporativo. Se descubrió una memoria USB con documentos financieros confidenciales en su taquilla. Esta mañana. Nunca he visto una memoria USB. Tiene sus huellas dactilares. Eso es imposible. Richard Ashford dio un paso al frente. Traje caro, sonrisa cara, ojos como un tiburón olfateando. Sangre. Señor Coleman, no compliquemos esto más de lo necesario. Tenemos imágenes de seguridad de usted accediendo a oficinas restringidas. Tenemos los documentos robados y testigos del Ashford Grand Hotel que observaron irregularidades similares. El señor Barnes asintió. Encontró materiales en su casillero allí también. Tenía acceso a las suites privadas. Terence miró a todos los rostros, entendiendo lo que estaba sucediendo. Me está incriminando. La sonrisa de Richard se ensanchó. Estoy protegiendo a mi empresa y a mi familia. Las esposas estaban frías contra sus muñecas. La sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Filadelfia era exactamente lo que Terence esperaba. Paredes grises, mesa de metal, espejo unidireccional que ocultaba a quienquiera que estuviera mirando. El detective Morrison entró. 50 y tantos, ojos cansados, la mirada de un hombre que había visto demasiado y había dejado de importarle. Señor Coleman, ¿quiere contarme su versión? Me están tendiendo una trampa. Richard Ashford está detrás de esto. Richard Ashford. Morrison casi se rió. ¿El promotor inmobiliario? ¿El tipo que financia la mitad de la asociación benéfica de la policía? Sí. ¿Tienes pruebas? Terence no dijo nada. Ambos sabían que no las tenía. Morrison suspiró. Mire, entre usted y yo, todo esto apesta. Pero Richard Ashford tiene amigos en este departamento, amigos en la fiscalía, amigos en todas partes importantes. Así que soy culpable porque él lo dice. Usted es culpable porque las pruebas lo dicen. ¿Y las pruebas? Morrison se encogió de hombros. Es abrumadora. El defensor público llegó 30 minutos después. Joven. Abrumado, claramente superado. Los cargos son graves, señor Coleman. Espionaje corporativo, robo de información confidencial. Piden una fianza de $200,000. $200,000 podrían ser 2 millones. ¿Y las pruebas? Son falsas. ¿Puede probarlo? Silencio.
3 días en prisión. Los 3 días más largos de la vida de Terren. Su compañero de celda era un hombre llamado Raymond Torres, de 45 años, ex contador, que cumplía condena por fraude. Juró no haberlo cometido. Meridian atención médica, dijo Raymond cuando Terence mencionó el nombre. Sí, conozco Meridian. Por eso estoy aquí. ¿Qué pasó? Encontré algunas irregularidades en sus libros. Facturaban a pacientes que no existían. Cobraban al seguro por tratamientos nunca administrados. Se lo informé a mi supervisor. Raymond rió con amargura. 3 semanas después, me arrestaron. Aparecieron pruebas de la nada. ¿Te suena familiar? ¿Demasiado familiar? La familia Ashford. Terence dijo que están conectados. Conectados, hermano. Son los dueños del sistema. Richard Ashford construyó Meridian desde cero. Su madre aprueba casos que hacen que los problemas desaparezcan. Es una máquina, y la gente como nosotros solo somos engranajes para desechar. Terence miró al techo de su celda. Su madre estaba en un centro de atención que ya no podía pagar. Su hermana estaba en prisión por un delito que no cometió. Y ahora él estaba aquí, incriminado por algo que nunca hizo. 3 generaciones de Coleman, todas aplastadas por la misma máquina. A la tercera noche, apareció un guardia. Coleman, saliste bajo fianza. Terence no podía creerlo. ¿Cómo? El guardia se encogió de hombros. No hagas preguntas. Solo vete. En la zona de liberación, Craig Ashford esperaba. Antes de que digas nada, mi padre no sabe que hice esto. Mi abuela no sabe que hice esto. Soy yo personalmente usando dinero que mi padre no puede rastrear. ¿Por qué? Porque Grace me mostró las pruebas. Todas. La voz de Craig tembló. ¿Sabes a cuántas personas ha destruido mi padre? No solo a tu hermana. Docenas, tal vez cientos. Personas que se interpusieron en su camino, que hicieron las preguntas equivocadas, que simplemente fueron inoportunas. Y tu abuela ha sido su marioneta durante 30 años. Demasiado asustada para defenderse, demasiado cómplice para irse. Pero Grace cree que aún puede ser contactada. Que en algún lugar dentro de ella todavía hay un juez que cree en la justicia. Grace se equivoca. Tal vez. Craig sacó una carpeta. Pero esto es todo lo que tenemos. Registros financieros, comunicaciones, testimonios de víctimas y una grabación de mi padre discutiendo cómo tratarte de la misma manera que trató tu carrera de paramédico. Terence tomó la carpeta, sintió su peso. ¿Qué quieres que haga? Que testifique. Que cuente tu historia. Que Grace cuente la suya. Craig lo agarró del brazo. Y que hable con mi abuela. Eres la única persona a la que podría escuchar. El hombre que le dio $2 cuando no tenía nada. El hombre a cuya hermana condenó. Sabe que condenó a una mujer inocente. Me lo contó. Sabe que hizo algo malo. No sabe cuánto. No conoce el alcance total de lo que mi padre ha construido sobre sus fallos. Craig apretó la mandíbula. Muéstrale. Hazle ver. Y tal vez, solo tal vez, finalmente decida luchar. Esa noche, Terence estaba sentado en su apartamento con la carpeta extendida sobre la mesa de la cocina. Pruebas. Tantas pruebas. Rastros financieros, historiales médicos, declaraciones de testigos. Su nombre aparecía en la página 47. El paramédico que intentó informar sobre las muertes de pacientes en el Hospital General Meridian. El paramédico cuya carrera fue destruida para proteger el imperio de Richard Ashford. Y en la página 63, Jasmine Coleman, una maestra que había presenciado Richard Ashford Jr., intentó agredir a una joven en un evento benéfico. Un profesor que intervino, al que se le agradeció con acusaciones falsas y una condena de 5 años de prisión. Su hermana no solo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había sido silenciada deliberada y sistemáticamente por una familia que aplastaba a cualquiera que amenazara su poder. Terence cogió el teléfono y llamó a Eleanor. Tenemos que hablar. De todo.
De todo lo que no me has contado. Silencio al otro lado. Entonces ven. Estaré esperando. La casa de Eleanor no se parecía en nada a lo que Terence esperaba. No era una mansión, ni un palacio, solo una casa de piedra rojiza en el centro de la ciudad llena de libros, sombras y olor a papel viejo. Lo recibió en la puerta. Sin maquillaje, sin joyas, solo una mujer cansada con un cardigan sosteniendo una taza de té fría. «¿Has visto los archivos?», dijo. «Ni una pregunta». «Lo he visto todo». Estaban sentados en su estudio, con las paredes forradas de libros de derecho y una sola fotografía sobre el escritorio. Eleanor de joven con un bebé en brazos. Richard probablemente. «No siempre fue así», dijo Eleanor, siguiendo la mirada de Terren. «O tal vez sí, y yo simplemente no quería verlo. Cuando supiste que era capaz de hacer el mal de verdad». Consideró la pregunta. «Cuando el caso de Yasmín llegó a mi escritorio, supe que algo andaba mal. Las pruebas eran demasiado limpias, los testigos demasiado convenientes, pero Richard tenía materiales, documentación de otras decisiones que había tomado bajo presión, otros compromisos. Entonces, ¿sacrificaste a mi hermana para protegerte?». «Sí». Eleanor no se inmutó. «Me dije a mí misma que no tenía elección. Esa injusticia más en una vida de injusticias no importaba. Que yo era demasiado vieja y estaba demasiado cansada para luchar. Pero sí importaba. Destruyó la vida de una joven. Destruyó a tu familia». Eleanor lo miró a los ojos. «Y destruyó lo que quedaba de mi alma». Terence quería. Rabia, gritar, hacerle sentir aunque fuera una fracción de lo que ya había sentido, encerrado en esa celda durante 3 años. Pero la rabia no liberaría a su hermana. Solo la verdad podía lograrlo. Craig me mostró las pruebas, el alcance completo de las operaciones de Meridian, los pacientes retenidos ilegalmente, las muertes encubiertas, las vidas arruinadas para proteger el imperio de tu hijo. Lo sé, tú lo sabes. Grace me lo mostró hace meses. ¿Por qué crees que estaba en esa parada de autobús, Terence? La voz de Eleanor se quebró. Acababa de ver la prueba de que mi hijo había destruido docenas de vidas inocentes usando mis decisiones. Mi autoridad, mi nombre. Rió con amargura. Iba a terminarlo ahí mismo, y entonces apareciste con tus $2 y tu amabilidad. ¿Y yo qué? Sentí vergüenza. Por primera vez en años, me sentí genuinamente avergonzada. Eleanor se levantó y se acercó a la ventana. No tenías nada, menos que nada, y aún así diste. Mientras tanto, yo lo tenía todo. Dinero, poder, prestigio, y todo lo que había hecho era tomar. ¿Y ahora qué? Se dio la vuelta. Ahora hago lo que debí haber hecho hace 3 años. Testifico. Derribo a mi propio hijo. Y rezo para que no sea demasiado tarde para la gente que él destruyó. El plan se gestó en conversaciones susurradas y mensajes cifrados. Craig se coordinó con una fiscal federal llamada Jennifer Walls, una de las pocas funcionarias que no fueron afectadas por la influencia de Richard. Grace recopiló pruebas desde su escondite en Nueva Jersey. Y Terence se preparó para contar su historia. Toda. Desde la muerte del paciente que había denunciado hacía 16 años hasta el montaje que está ocurriendo ahora mismo. Pero necesitaban más que un testimonio. Necesitaban que Eleanor hablara públicamente, que admitiera su complicidad, que quemara el sistema que ella había ayudado a construir. «Me destruirá», dijo Eleanor durante su última reunión. «Richard tiene archivos, grabaciones, pruebas de cada compromiso que he hecho. Así que te desenmascarará. Lo desenmascarará todo. Mi carrera, mi reputación, mi libertad. Podría ir a la cárcel, Terence. Podría perderlo todo». Terence la miró. Aquella mujer que lo había llamado asqueroso, que había sentenciado a su hermana, que había pasado 30 años siendo una cobarde. «Mi hermana ya lo perdió todo», dijo en voz baja. 3 años en una celda por un crimen que no cometió. Porque tenías miedo.
Eleanor cerró los ojos. Lo sé. Entonces, la pregunta es, ¿sigues teniendo miedo? El silencio se extendió entre ellos. Entonces Eleanor abrió los ojos. Por primera vez, Terence vio algo inesperado. Resolución. Tengo miedo, admitió. Pero me aterra más morir como la persona en la que me he convertido. Me diste $2 cuando no tenías nada. Lo menos que puedo hacer es decirte la verdad, aunque me cueste todo. Buscó en su escritorio y sacó una carpeta. Esta es cada decisión que Richard me obligó a tomar. Cada concesión, cada mentira. Es suficiente para arruinar toda su operación. Se la entregó a Terence. Ahora, terminemos esto. La sala del juzgado del condado de Filadelfia bullía de tensión. Commonwealth contra Coleman. Caso número 2024. Gump vacío. Lo que debería haber sido un juicio rutinario por espionaje corporativo había atraído a reporteros, camarógrafos y espectadores que presentían que algo histórico estaba a punto de suceder. Terence estaba sentado a la mesa del acusado, con las manos juntas y el corazón palpitante. Su defensor público revolvía papeles con nerviosismo. Un joven claramente superado por el ejército de trajeados de la fiscalía. Richard Ashford ocupaba la primera fila de la galería. Traje italiano a medida, Rolex reflejando la luz, la sonrisa de un hombre que ya había ganado. El juez Patterson, conocido por su amistosa relación con los intereses inmobiliarios de Ashford, tomó asiento. El tribunal está ahora en sesión. La fiscalía se levantó, confiada, ensayó. Su señoría, las pruebas contra el señor Coleman son abrumadoras. Imágenes de seguridad, documentos financieros, testimonios de testigos. Este hombre explotó su posición como conserje para robar información confidencial valorada en millones. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Eleanor Ashford estaba en la puerta. No con togas judiciales, no con el porte de una jueza poderosa. Llevaba un sencillo vestido negro, sin joyas, sin pretensiones. En sus manos, agarraba un portarretratos. Richard se puso de pie de un salto. Madre, ¿qué demonios estás haciendo? Eleanor avanzó, firme, deliberada. Sus ojos no se apartaron de Terence. Su señoría, su voz se escuchó a través del silencio atónito. Solicito permiso para testificar como testigo de la defensa. El rostro del juez Patterson palideció. Juez Ashford, esto es muy irregular. No tiene legitimación en este caso. Tengo toda la legitimidad. Eleanor llegó al frente de la sala. Porque yo soy la razón por la que este hombre está sentado aquí y soy la única que puede decir la verdad sobre por qué. Richard se abalanzó sobre ella. No está bien. Claramente está sufriendo de siéntate, Richard. La voz de Eleanor sonó como un látigo. La sala quedó en silencio. Durante 30 años, he hecho lo que me dijiste. He gobernado como querías. He destruido a quien necesitabas destruir. Se giró para mirar a su hijo. Ya no. El juez Patterson no tenía otra opción. Las cámaras estaban grabando, el mundo observaba. Eleanor Ashford subió al estrado, levantó la mano derecha, hizo su juramento y luego quemó su vida hasta los cimientos. Quiero contarles sobre una noche de hace 6 meses, comenzó. La peor noche de mi vida hasta hoy. Miró a Terence. Estaba sentado en una parada de autobús en Kensington. Solo, llorando. Acababa de firmar los documentos de traslado que enviaban a una mujer inocente a una prisión de máxima seguridad. Una mujer llamada Yasmine Coleman. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Sabía que era inocente. Había visto las pruebas. Pero mi hijo... La voz de Eleanor se quebró. Mi hijo tenía influencia sobre mí. Grabaciones de compromisos pasados, documentos que destruirían mi carrera, así que hice lo que me pidió. Siempre hice lo que me pidió. Hizo una pausa, se recompuso. Esa noche, quería morir. Me senté en esa parada de autobús planeando cómo terminarlo. Y entonces apareció un hombre.
Sus ojos se encontraron con Terence de nuevo, un hombre negro con uniforme de conserje, empapado por la lluvia. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. ¿Sabes lo que hice? La voz de Eleanor tembló. Lo llamé asqueroso. Le dije que apartara sus manos negras de mí. Amenacé con llamar a la policía por un hombre cuyo único delito fue mostrar amabilidad a una desconocida. La sala estaba en absoluto silencio. ¿Y sabes lo que hizo? Levantó el marco de la foto. Detrás del cristal, 2 billetes de $1 arrugados. Me los dio, sus últimos $2 para el autobús. Luego se fue. Recorrió 6 kilómetros bajo la lluvia porque ya no podía pagar el autobús. Las lágrimas de Eleanor caían libremente ahora. No sabía quién era yo. No sabía que acababa de destruir la vida de su hermana. Solo vio a una mujer llorar y quiso ayudar. Ese es Terence Coleman. Señaló a Richard. Y ese es mi hijo. Un hombre que incrimina a inocentes, que destruye vidas para proteger su imperio, que chantajeó a su propia madre durante 30 años. El rostro de Richard se había vuelto gris. Tengo documentación de cada caso que me obligó a corromper, de cada fallo que compró, de cada vida que arruinó. Eleanor sacó una carpeta de debajo de su asiento, incluyendo el caso de Yasmine Coleman, una maestra de escuela encarcelada por impedir que mi nieto agrediera a una joven en un evento benéfico. La sala del tribunal estalló. Las puertas se abrieron de golpe. La fiscal federal Jennifer Walls entró con paso decidido, flanqueada por agentes del FBI. Richard Ashford. Su voz atravesó el caos. Estás arrestado por crimen organizado, fraude, obstrucción a la justicia y conspiración. Tienes derecho a guardar silencio. Esto es una locura, gritó Richard. Madre, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Los agentes lo detuvieron. Las esposas se cerraron con un clic. Eleanor vio cómo se llevaban a su hijo. Su rostro no reflejaba triunfo, solo agotamiento, y quizás finalmente paz. Hice lo que debería haber hecho hace 30 años, dijo en voz baja. Dije la verdad. Las pruebas presentadas durante la siguiente hora fueron devastadoras. ¿Ashford testificó contra su propio padre? Se expusieron sus registros financieros y sus empresas fantasma. Gracias Ford compareció por videoconferencia para documentar su detención ilegal en el Centro de Bienestar Pinehurst. Y finalmente, Terence subió al estrado. Contó su historia con sencillez, la muerte de un paciente que había denunciado hacía 16 años. La carrera destruida para proteger los secretos de Meridian. La hermana encarcelada por atreverse a enfrentarse a la familia Ashford. No estoy aquí por venganza, dijo. Estoy aquí porque la verdad importa. Mi hermana importa. Toda persona que ese hombre destruyó merece ser escuchada. El juez Patterson, visiblemente aterrorizado por las cámaras, el FBI y el tsunami de responsabilidades, no tuvo otra opción. Todos los cargos contra Terence Coleman se desestiman sin perjuicio. Cayó la gavilla, pero fueron las últimas palabras de Eleanor las que destrozaron por completo a Terence. Se acercó a él mientras la sala del tribunal se sumía en el caos. Reporteros gritando, cámaras disparando, el mundo observando. Le mostró el billete de $2 enmarcado. He llevado esto todos los días durante 6 meses. Me recordó que la amabilidad aún existe, incluso cuando no la merecía. Ella lo apretó en sus manos. La amabilidad dada cuando no tienes nada revela todo sobre quién eres, y la crueldad dada cuando lo tienes todo. Miró hacia la puerta por donde Richard había desaparecido. Revela lo mismo. Terence miró el marco, los mismos billetes arrugados, los mismos 2 pesos que le había dado a una extraña que lloraba en la peor noche de su vida. Los había guardado, los había enmarcado, los había llevado como un talismán. Su visión se nubló. No llores, se dijo a sí mismo. No aquí, no delante de todos. Pero su cuerpo no escuchó. La primera lágrima cayó, luego otra. Entonces no pudo parar. Terence Coleman lloró.
No lágrimas silenciosas, dignas. Estas venían de algún lugar profundo, algún lugar que había encerrado hace años cuando llorar dejó de ser útil y la supervivencia se convirtió en todo. 3 años de llamadas de prisión y noches de insomnio. 3 años de ver a su madre olvidar su nombre. 3 años de cargar con un peso que nadie debería llevar solo. Y ahora, por fin, la verdad. Sus hombros se estremecieron. Su respiración se volvió entrecortada. Las cámaras lo captaron todo. Y él no. Preocupación. Gracias, logró susurrar entre lágrimas. Gracias por finalmente decir la verdad. Los ojos de Eleanor brillaron. No, Terence, gracias. Le tocó el brazo con suavidad. Me demostraste que la redención aún era posible, incluso para alguien como yo. Se dio la vuelta y se alejó. Terence estaba de pie en medio de la sala con $2 en la mano que lo habían cambiado todo, con lágrimas corriendo por su rostro, rodeado de caos. Finalmente libre. 6 semanas después, Terence estaba frente al centro penitenciario de Bedford Hills. El sol de la mañana teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Los pájaros cantaban en los árboles que bordeaban el estacionamiento. El aire olía a hierba recién cortada y a posibilidad. Había imaginado este momento 1000 veces. En el armario de suministros durante las pausas del almuerzo, en su pequeño apartamento a las 2 de la madrugada, en la sala de visitas, separado del jazz por un cristal blindado. 1000 reencuentros imaginarios. Ninguno lo preparó para la realidad. Las puertas se abrieron. Jasmine Coleman salió. Estaba más delgada, mayor. 3 años habían tallado líneas en su rostro que antes no estaban allí. Su cabello era más corto. Sus hombros cargaban con un peso que no habían cargado cuando entró. Pero sus ojos, Dios, sus ojos eran exactamente los mismos. Llenos de fuego, llenos de lucha, llenos de la obstinada esperanza que la había mantenido viva en ese lugar. Ella lo vio. Se detuvo. Terence. No podía hablar. Su garganta se había cerrado por completo. Jazz dio un paso, luego otro. Entonces ella estaba corriendo. Lo golpeó como un tren de carga, abrazándolo. Tan fuerte que no podía respirar. No necesitaba respirar. Solo necesitaba esto. Su hermanita finalmente en casa. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Terence no había llorado delante de nadie desde el funeral de su padre. Había aprendido a encerrarlo, a ser fuerte, a ser el hombre de la casa que nunca se quebró. Pero ahora, abrazando a Jazz bajo el sol de la mañana, algo se abrió dentro de él que no podía volver a cerrarse. Sollozó. Sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo su cuerpo. 16 años de ser fuerte. 3 años de rabia impotente. Una vida de promesas que había estado aterrorizado de no poder cumplir. Lo siento, se atragantó entre sollozos. Jazz, lo siento mucho. No pude protegerte. Lo intenté, pero no pude. Para. Jazz se apartó, su propia cara empapada en lágrimas. Ella agarró su rostro con ambas manos, lo obligó a mirarla. Me protegiste cada día, pero estuviste ahí durante 3 años, y sobreviví gracias a ti. Su voz era feroz. Cada llamada telefónica, cada carta, cada vez que me dijiste que aguantara, que la verdad saldría a la luz. Nunca dejaste de luchar. Se lo prometí a papá, y cumpliste tu promesa. Jazz presionó su frente contra la de él. Estoy aquí. Soy libre porque mi hermano mayor nunca se rindió. Se quedaron allí un largo momento. 2 hermanos llorando bajo el sol. Finalmente juntos. Jazz se apartó, secándose los ojos. Ahora llévame a ver a mamá. La he extrañado mucho. Terence rió. Un sonido húmedo y roto. Ha estado preguntando por ti todos los días. Incluso en los días malos. Te recuerda. Entonces vámonos. Jazz tomó su mano. Vamos a casa. Gladys Coleman estaba teniendo un buen día. Estaba sentada en el jardín del cuidado de la memoria del amanecer, con la cara inclinada hacia el sol,
tarareando un himno de su infancia. Las flores estaban floreciendo. Los pájaros cantaban. El mundo se sentía apacible. Entonces se escuchó pasos. 2 pares de pasos. Se giró, vio a Terence, vio a Jazz. Su voz se quebró. Se llevó las manos a la boca. Niña, ¿eres esa de verdad eres tú? Jazz cayó de rodillas junto a la silla de ruedas de su madre. Ya corrían lágrimas frescas. Soy yo, mamá. Estoy en casa. Pero tú sí. Pensé que Terence dijo que estabas fuera. Sí. Jazz tomó las manos curtidas de su madre. Pero volví. Siempre volveré a ti. Gladys miró a Terence, con los ojos brillantes de confusión y esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? La verdad finalmente salió a la luz. Mamá. Terence se arrodilló junto a ambos, completando el círculo. La justicia finalmente llegó. Gladys los atrajo hacia sí. Sus 2 hijos, su mundo entero. Lo sabía, susurró, con lágrimas en los hombros. Sabía que Dios no permitiría que esto siguiera así. Tu padre siempre decía, la verdad es paciente, pero nunca duerme. Se abrazaron en el jardín mientras el sol ascendía. 3 Coleman reunidos al fin. Jazz miró a Terence por encima del hombro de su madre y articuló 2 palabras. Gracias. Terence negó con la cabeza y articuló. Gracias, papá. Esa noche, Terence recibió una carta. Solicitud de reincorporación de la Junta de Certificación de Servicios Médicos de Emergencia de Pensilvania, Terrence J. Coleman. Le temblaban las manos al abrirla. Estimado señor Coleman, tras la revisión de su caso y las recientes decisiones judiciales sobre Meridian Healthcare, nos complace informarle que su certificación paramédica ha sido completamente reincorporada, con efecto inmediato. La Junta le ofrece sus más sinceras disculpas por la injusticia sufrida. Su dedicación a la atención al paciente y su valentía al denunciar conductas indebidas reflejan los más altos estándares de nuestra profesión. Bienvenido. La leyó 3 veces. Luego llamó a Jazz. Voy a volver, dijo, con la voz cargada de emoción. Volver a salvar vidas. Eso es todo lo que siempre quisiste. ¿No? Es quien soy. Terence volvió a mirar la carta. Es quien papá me crió para ser. Entonces ve a ser esa persona. La voz de Jazz era cálida. Te lo has ganado. Colgó, miró alrededor de su pequeño apartamento, la foto de su graduación en el refrigerador, el billete de 2 pesos enmarcado que ahora colgaba en su pared. La amabilidad dada cuando no tienes nada revela todo sobre quién eres. Finalmente entendió lo que eso significaba. 1 año después, la parada de autobús en Kensington lucía igual que siempre. Pavimento agrietado, luz parpadeante, lluvia tamborileando contra el techo del refugio. Terence estaba allí de pie con su uniforme de paramédico, esperando su transporte. Primer turno en el Philadelphia General, primer día de su nueva vida. A su lado, un joven estaba sentado encorvado en el banco, empapado, temblando, con los ojos rojos de llorar. Terence se sentó. Mala noche. El joven asintió, avergonzado. Perdí mi autobús. No puedo permitirme otra feria. Mi mamá está enferma y yo se detuvo. No pudo continuar. Terence metió la mano en su bolsillo, sacó $2, los puso suavemente en la mano del joven para el autobús. Es una larga caminata bajo esta lluvia. El joven miró el dinero, a Terence, la amabilidad que no había esperado. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Terence sonrió. Alguien hizo esto por mí una vez. Cambió todo. Se puso de pie cuando su transporte se detuvo. Ya saludando desde el asiento del conductor. Pásalo algún día. Se subió al auto. ¿Quién era ese?, preguntó Jazz. Nadie. Todos. Terence miró hacia atrás cuando el joven subió al autobús. Solo alguien que necesitaba $2 más que yo. Jazz negó con la cabeza, sonriendo. Algunas cosas nunca cambian. No. Terence vio el autobús desaparecer en la lluvia. Algunas cosas no deberían.
Richard Ashford fue sentenciado a 25 años por fraude, conspiración y obstrucción de la justicia. Meridian Healthcare fue clausurado. Más de 200 víctimas recibieron compensación. La jueza Eleanor Ashford se declaró culpable de mala conducta judicial. Ahora brinda asistencia legal gratuita a personas condenadas injustamente. Jasmine Coleman regresó a la docencia. Fundó una organización sin fines de lucro que apoya a las familias de los encarcelados. Gladys Coleman vivió 2 años más rodeada de sus hijos con amor. Terence Coleman todavía lleva 2 pesos en el bolsillo por si acaso. Dicen que la amabilidad no cuesta nada. Eso no es cierto. La amabilidad cuesta todo lo que tienes. Tu tiempo, tu comodidad, tus últimos 2 pesos en una noche lluviosa. Pero esto es lo que no te dicen. La amabilidad regresa. No siempre cuando la esperas. No siempre como la esperas, pero regresa. Así que la próxima vez que veas a alguien con dificultades, alguien a quien el mundo ha dado por perdido, recuerda esto: nunca sabes a quién estás ayudando. Nunca sabes en qué se convertirán. Y nunca sabes cómo esos 2 pesos podrían cambiarlo todo. Dona de todas formas. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite creer en la bondad hoy. Dale me gusta, suscríbete y deja un comentario. ¿Cuál es el acto de bondad más pequeño que cambió tú?